Hola, el profe enseguida se conecta. Todavía no me contestó. Y les quería recordar que el profe le va a pedir para ver sus trabajos e ir corrigiéndole. Dale, cielo. Dale. Gracias.
Hola gente, ¿cómo están? Hola, profe. Hola Cielo, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? Bien. Bueno, ¿alguien tiene algo para corregir? Sí, profe, Bueno, vamos a ver. te presento, profe. Mi compañera justo está viniendo de la librería, estamos haciendo maquetas, así que voy a presentar yo. Bueno, eh, nuestro lote está en Asunción, así que nuestro análisis del clima hicimos en Asunción. Este es nuestro índice, donde tocamos análisis del clima, análisis del sitio, conclusiones y propuestas. Y hoy queremos corregir, profe, análisis del clima y análisis del sitio que está casi terminado. Genial. Bueno, acá tenemos la clasificación de Thornton Weight, que se pueden diferenciar 5 tipos de clima en Paraguay, que sería semiárido, seco y megatérmico, subhúmedo, seco, seco, megatérmico, subhúmedo, húmedo, lluvioso, megatérmico, húmedo, lluvioso, megatérmico y húmedo, lluvioso, mesotérmico. Y la región occidental quedó caracterizada por 3 tipos de climas: semiárido, seco y megatérmico, subhúmedo, seco, seco, megatérmico, subhúmedo, húmedo, lluvioso, megatérmico. Y la región oriental se definieron 4 tipos de clima: subhúmedo, húmedo, lluvioso, megatérmico, húmedo, lluvioso, megatérmico y húmedo, lluvioso, mesotérmico. La única característica común para todo el país es de carácter megatérmico, en donde solo una pequeña zona en el departamento de Itapúa se tiene una condición mesotérmica. Después tenemos la clasificación de Köppen, que dice que en Paraguay existen 3 tipos de climas: sabana tropical con invierno seco, semiárido, cálido todo el año, clima templado sin estación seca y verano caliente, y este es el más predominante en gran parte de Paraguay. En la región occidental se determinaron 3 climas: semiárido y cálido, sabana tropical, invierno seco, templado sin estación seca y verano caliente. Y en la región oriental, solo 2: sabana tropical, invierno seco y templado sin estación seca, verano caliente. Acá tenemos algunos gráficos de la temperatura media, que vendría a ser esto, y tenemos separados por las regiones, desde Boquerón hasta Itapúa, y al lado, acá, en este lado, no sé si se ve mi cursor, está la anomalía, y que esto quiere decir que esta sería la temperatura media comúnmente, y la anomalía se da generalmente en esta zona que está en naranja, variando de 2 a 3 grados, y en el resto del país es muy poca la anomalía. Después tenemos la precipitación total, que vendría a ser esto, en milímetros, según la zona. Como podemos ver, la zona del Chaco es mucho más seco. Y vemos la anomalía en donde no hay mucha variedad en la zona de Boquerón, pero sí en la zona de Asunción y Central. Después tenemos la temperatura mínima media y la anomalía, que podemos ver que Central está entre los 18 y 17 grados y no varía, no tiene anomalía. Y luego está la temperatura máxima, mínima y la anomalía de nuevo aquí, en, que está aquí la anomalía de la temperatura, esta está al revés. Esta es la temperatura máxima media anual y esta vendría a ser la anomalía según las zonas. Bueno, acá agregamos unos gráficos en donde la DINAC cuenta acerca de las temperaturas máximas históricas que tuvimos según la localidad, y también los récords de temperaturas mínimas, ahora que tenemos que tener cuenta al momento de proyectar, o sea que estas temperaturas son posibles. Acá tenemos los aspectos resultantes del anuario climatológico de la Dirección de Meteorología e Hidrología. La temperatura media anual presentó anomalías positivas con valores de hasta 1,2 grados centígrados por encima de la media climatológica anual
en el norte del país, mientras que sobre el centro y el sur los valores oscilaron entre el rango de 0.0 a 0.9 grados. La temperatura mínima media presentó valores normales en gran parte del país, a excepción de algunas áreas del sur y extremo norte de ambas regiones. La temperatura máxima media anual cerró el año con valores por encima de la media climatológica anual en todo el territorio nacional, con anomalías positivas de hasta 2.1 grados centígrados. Ahí vemos como la temperatura máxima, o sea, el calor es el que cada vez se hace más potente y fuerte. En cambio, el frío del invierno se sintió con mayor notoriedad también en el mes de junio, con nuevos récords de temperatura mínima diaria en la mayoría de las localidades del país y un nuevo récord absoluto de temperatura mínima. En la región oriental, la precipitación total anual llegó a valores cercanos de los 1.500 milímetros en el sur, departamento de Itapúa. Asimismo, se registró un máximo secundario de 1.400 milímetros en el norte, en Concepción. Sin embargo, se presentó un déficit de precipitación de hasta 650 milímetros en algunas áreas de la región oriental. En la región occidental se observó una situación similar en cuanto a las precipitaciones, denotándose valor cercano a los 350 milímetros por debajo de la media climatológica anual. Se registraron eventos meteorológicos severos, especialmente tormentas eléctricas acompañadas de vientos fuertes y granizadas, principalmente durante los meses de enero, octubre y diciembre. También se produjeron heladas en el mes de junio y los excesos de lluvia produjeron principalmente durante el mes de enero. Sin embargo, un periodo seco se extendió desde febrero hasta diciembre, generando un marcado descenso de nivel del río Paraguay y registros históricos en la bajante del río Paraguay, que fue lo que tuvimos en estos años que pasó. Tenemos un poco el cuadro de la temperatura máxima, que es la roja. Antes de pasar a Asunción, vamos a hacer algunos comentarios de lo que es Paraguay. Empezaste haciendo una clasificación del clima según dos autores, pero en ningún momento explicaste las características de esos subclimas en los que dividiste. No nos hablaste de las condiciones de temperatura, de lluvia, de agua caída, de viento, nada de eso. Y es importante porque si vos estás haciendo una clasificación es porque hay diferencias. ¿Y cuáles son esas diferencias? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuáles son las diferencias entre los diversos climas? Veo que alguna cosa dijiste de los extremos, de las máximas y las mínimas, pero pasó casi desapercibido. Yo creo que tenés que poner un poco más de énfasis en las condiciones extremas, porque eso es para lo que vamos a diseñar. Para las medias no vamos a diseñar. Dale, profe. Porque las medias son datos estadísticos, no es la realidad, no hace la temperatura media, sino que es un dato estadístico nomás, ¿no? Bueno. Dale, vamos a agregar esas dos cosas, vamos a extrañarnos más. Dale. Bueno, después tenemos el clima ya en Asunción, la temporada calurosa, primero el gráfico. Tenemos la temperatura máxima, que es la línea roja, y la temperatura mínima, que es la línea azul, de promedio diario, con las bandas de los percentiles 25 a 75 grados y 70 a 90 grados, que vendría a ser esto. Y las líneas delgadas punteadas son las temperaturas promedio percibidas correspondientes. Bueno, y la temporada calurosa dura de 3.9 meses, del 24 de noviembre al 20 de marzo, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 31 grados. El mes más cálido del año en Asunción es enero, con una temperatura máxima promedio de 33 y mínima de 23. La temporada fresca dura 2.9 meses, del 13 de mayo al 9 de agosto, y la temperatura máxima promedio diaria es de menos de 25 grados. El mes más frío del año en Asunción es julio, con una máxima
una temperatura máxima promedio de 14 grados y máxima de 23 grados. En cuanto a la humedad, en Asunción la humedad percibida varía extremadamente. Un periodo más húmedo del año dura 7.9 meses, del 29 de septiembre al 24 de mayo, y durante ese tiempo el nivel de comodidad es bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos durante el 25% del tiempo. El mes con más días bochornosos en Asunción es enero, con 25.4 días bochornosos o peor. El mes con menos días bochornosos en Asunción es agosto, con 2.3 días bochornosos o peor. Y acá tenemos un gráfico que es el porcentaje de tiempo pasado en varios niveles de comodidad de humedad categorizado por el punto de rocío. Y tenemos seco, cómodo, húmedo, bochornoso, opresivo e insoportable. ¿Qué es el punto de rocío? El punto de rocío es cuando la humedad no se puede evaporar. Entonces llega a ese punto. El punto de rocío es cuando la humedad del aire se vuelve líquida. Cuando llega un momento que por la temperatura y la presión, el vapor de agua se condensa y se vuelve agua líquida. Ese es el punto de rocío. Su nombre lo indica, es el punto en donde se produce el rocío. Bueno, luego tenemos el análisis de las precipitaciones. La temporada más mojada dura de 7.8 meses, del 22 de septiembre a 16 de mayo, con una probabilidad de más del 27% de que cierto día será un día mojado. El mes con más días mojados en Asunción es noviembre, con un promedio de 11.3 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 4.2 meses, del 16 de mayo al 22 de septiembre. El mes con menos días mojados en Asunción es agosto, con un promedio de 5.3 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Luego tenemos el análisis del viento. La velocidad promedio del viento por hora en Asunción tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año. Por parte más ventosa del año dura 5.6 meses, del 5 de junio al 24 de noviembre, con velocidades promedio del viento de más de 13.8 kilómetros por hora. El mes más ventoso del año en Asunción es septiembre, con vientos a una velocidad promedio de 15.9 kilómetros por hora. El tiempo más calmado del año dura 6.4 meses, del 24 de noviembre al 5 de junio. El mes más calmado del año en Asunción es marzo, con vientos a una velocidad promedio de 11.8 kilómetros por hora. Ya. Bueno, y acá comienza la parte de los datos del sitio, que tenemos relevamiento fotográfico, orientación con respecto a los puntos cardinales, topografía del terreno, pavimentos, calles y nivel de tránsito, vegetación y llenos y vacíos. Tenemos, creo que hasta pavimentos, todavía no. Bueno, nuestro terreno está en 25 de mayo y Vicepresidente Sánchez. Es la manzana 64 y el lote 1, y se encuentra como referencia en diagonal a la confitería Honey. Esta esquina vendría a ser la vivienda, donde tenemos un árbol grande en la fachada, que después vamos a ver que se encuentra en la zona norte, o sea, noreste en realidad, del terreno. Acá tenemos fotos de la zona, casi en la mayoría predomina la horizontal, pero tenemos ciertos bloques de edificios de gran altura. Decime, ¿vos conocés a los dueños de esa propiedad? Sí, creo que son los dueños de Jorey. ¿Pero conocés o no conoces?
Creo que mi compañera les conoce porque ella vive ahí cerca y entonces quisimos tomar ese terreno. Bueno, no digo nomás yo porque si los conoces como ya hay ahí una casa, puede hacer una evaluación del comportamiento climático de esa vivienda. ¿Entendés? Y podés decir, esto no está funcionando bien. Entonces, ¿cuáles serían las medidas correctivas? Y proponemos tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Hacer una qué, profe? Perdón, se cortó. Una evaluación del comportamiento térmico de esa vivienda. Y eso va a consistir en tomar medidas dentro de la vivienda, medidas de temperatura y de humedad dentro de la vivienda y compararlos con los datos de afuera. Profe, ¿y cómo se toman esas medidas? Y con un termómetro, eso vas a conseguir en Radio Shack. Habían hasta mini centrales meteorológicas que te ayudaban a tomar todos esos datos. Yo no sé si sigue habiendo, yo compré en una oportunidad eso. No sé si sigue habiendo, pero si no hay en Radio Shack, seguro que hay en otros niveles, digamos, de ventas de tecnología, porque es una cosa que se usa bastante, ¿verdad? Termómetro, vos con un termómetro y un higrómetro ya tenés resuelto tu problema. Y un hidrómetro... El hidrómetro no conozco, profe. ¿Eh? El hidrómetro no conozco un poco, profe. El hidrómetro es como un reloj que te mide la presión y de la presión vos inferís que hay una masa de humedad húmeda, masa de aire húmedo. Pero hay también un aparato que te mide el porcentaje de humedad. Te dice, acá está haciendo 60% humedad. Entonces vos comparás, adentro hay 60% de humedad y afuera hay 50% de humedad. En conclusión, a esa habitación le falta ventilación. ¿Entendés cómo podés hacer el trabajo? Sí, profe. Acá le falta ventilación. Veamos cómo mejorar la ventilación. En otra habitación te vas a encontrar que la temperatura interior es de 34 grados y la temperatura exterior es de 23 grados. Entonces, allí hay algo. ¿Por qué esa inercia térmica? ¿Por qué la temperatura más alta queda encerrada en la habitación? Entonces, ahí va a haber la insolación y va a haber también la ventilación y vas a corregir esa, o a lo mejor vas a necesitar una aislación. Está entrando mucho calor en esta habitación y no sale. ¿Por dónde entra? Entra por las paredes, entra por el techo, entra por el piso, entra por la ventana. ¿Por dónde entra? Una vez que determinas eso, entonces le podés corregir. La ventana necesita protección. Los muros necesitan aislación. El techo mete el 70%. Hay también unos termómetros infrarrojos. Cuestan 35.000, 40.000 guaraníes, ¿no? No son equipos caros. Son equipos que cuestan poco dinero. Entonces vos con un termómetro infrarrojo tomas la temperatura de superficie de las construcciones, de los elementos. Entonces tomás
la temperatura de la pared al interior y la temperatura de la pared al exterior. Si hay poca diferencia, quiere decir que está entrando todo el calor. Si hay mucha diferencia, quiere decir que tenés retardo térmico. Y el calor entra, pero a lo largo de cierto tiempo. Así haces esa evaluación, ¿no? Dale, profe. Entiendo, profe, nomás te digo. Bueno, no es complicado y empezás luego con una pequeña entrevista a los habitantes y le preguntás, acá hay problemas. Y te van a decir, y bueno, en la planta alta hay problemas. Y en el dormitorio de la nena hay problemas. Pero los otros dormitorios no tienen problemas. Entonces, vos te vas y te centrás ahí a ver qué es lo que está pasando. Es muy interesante hacer ese estudio también. Y vas a aprender mucho de eso, porque de ahí vas a concluir cuáles son los puntos críticos en una construcción y cómo podés plantear soluciones. Entonces después le podés decir a la dueña de casa o al dueño de casa, ¿querés solucionar tu problema o no? Y si te dice, bueno, no quiero, estoy bien así, no es tan grave. Bueno, jodete entonces. Así nomás. Y querés solucionar, si quiero, bueno, vamos a solucionar el problema. Y no es tan complicado. Te vas a dar cuenta que no es, te vas a dar cuenta de cómo se hacen mal las cosas. Y te vas a dar cuenta que muchas veces la corrección es simple, sencilla, barata, sin problema. Pero a veces la corrección es complicada, difícil, con problemas y cara. Sí. Pensá un poco a ver si te animás a hacer eso. Dale, profe. Voy a hablar con mi compañera. Analizar. Bueno, después tenemos la dirección de los vientos predominantes en enero, que vendría a ser del noreste, que le da en la fachada al terreno. Y tenemos la dirección de los vientos predominantes en invierno, que vendría a chocar con este edificio en altura que tenemos acá, que no me acuerdo muy bien el nombre ahora, pero que al final terminan llegando al terreno. Estas vendrían a ser las cotas de nivel en donde se encuentra el terreno. Tenemos las cotas predominantes, son las 125, las 130 y las 135 del entorno, pero el terreno se implanta sobre la cota 126 y no presenta accidentes relevantes ni cauces hídricos. Luego tenemos los pavimentos. Primeramente tenemos las calles pavimentadas. Todas las calles perimetrales del terreno se encuentran asfaltadas. Y en cuanto a grandes superficies pavimentadas, tenemos la Escuela de Comercio número 2, tenemos el Regimiento de Infantería. Esta vendría a ser la zona de estacionamiento de la Uninorte y de Colombia. Y después tenemos como una parte también muy pavimentada de las Fuerzas Armadas, que vendría a ser todo este lote. En cuanto a flujo de movilidad, tenemos la avenida Mariscal López y General Santos, que son de flujo abundante. Luego tenemos la de flujo intermedio, que es casi la mayoría. Y flujo bajo vendría a ser estas dos callecitas que está al lado del terreno y una calle un poquito más cortita.
En cuanto a vegetación un poquito más frondosa o importante, tenemos el Colegio Internacional, tenemos la lejos ya eso. El plaza. colegio está lejos ya de ahí. Sí, pero por la imagen no, pero profe, hay más. Ah, bueno. Plaza Batallón 40, tenemos los terrenos privados, tenemos dos zonas de parte del Comando de las Fuerzas Militares y de la Infantería. Esos serían los más frondosos e importantes. Y luego tenemos la relación de esta vegetación con respecto a lo construido. Y tenemos las áreas verdes más importantes y también pusimos áreas verdes aisladas con respecto a lo construido. Pero ahí predomina muchísimo lo construido. Muchísimo, profe. O sea que ahí complicado está para utilizar los vientos predominantes naturales, porque la mayoría van a ser vientos cálidos, porque la zona es una zona donde hay mucha radiación de temperatura, radiación infrarroja, que se transmite al aire cuando el aire está húmedo. Y eso vos vas a meter en tu casa. Y eso no es tan deseable, salvo que vos estudies un mecanismo para solamente aprovechar las brisas nocturnas. Las brisas diurnas no utilizás porque van a estar calientes. Pero las brisas nocturnas, a partir de las 10 de la noche más o menos, ya van a estar con menor temperatura y podés utilizar eso para la ventilación. Dale, profe, vamos a averiguar esos métodos. Creo que hasta ahí tenemos por ahora. Sí, hasta ahí. Luego ya sería imágenes del entorno inmediato, pero todavía no. A esas imágenes tenés que hacerle hablar. Sí, por eso todavía no terminamos, pero hasta ahí tenemos hasta ahora, profe. Bueno, genial. Bien, bien. Gracias, profe. Está bien encaminado. Fuerza, adelante. Gracias, profe. Bueno, ¿quién más? Sol Colmán Escobar, no tenés nada. Claro. Bueno, apurate, Sol. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Y nos estamos cansando ya. Así que meterle pata. Verónica, vente. Sí, profe, queremos presentarte enseguida. ¿Quién avente sos vos? Tu papá es avente de Saraley. Profe, no sé. Yo soy de Concepción. Ah.
Bueno, después Verónica, estoy esperando. Sí, profe, ahora.
Bueno, este es nuestro análisis de clima, ¿verdad? Tenemos lo de siempre, que es que el clima en Paraguay es tipo tropical seco y húmedo, ¿verdad? Y que también tenemos masas presentes de aire de tipo ecuatorial, cálidas y húmedas procedentes de la Amazonía brasileña. Y uno de los factores que de verdad caracterizan en este sentido a Paraguay es que estamos como en una escasa altitud, entonces, bueno, fluyen masas de aire en Paraguay, ¿verdad? Luego la temperatura media anual, que es de 22 grados, pero a diferencia de otros climas tropicales, la amplitud térmica anual es apreciable. En el Chaco oscila una térmica anual que llega a los 30 grados y los veranos pueden llegar a ser muy calurosos, hasta 41 grados inclusive. Y una humedad también relativa superior a 80 grados. Los inviernos y primaveras son más frescas y secas, con una media de 17 grados. Bueno, pasamos a ver. Bueno, acá tenemos un diagrama de temperaturas máximas y mínimas, ¿verdad? Podemos ver que lo rojo sería temperaturas mayores a 35 grados, ¿verdad? Que vemos especialmente en enero, febrero, hasta marzo, tal vez, y volvemos a tener en octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Las temperaturas, vamos a decir, un poco superiores a 30 grados y a 25 grados mantenemos desde mayo hasta agosto aproximadamente. Siguiente. Estas son las precipitaciones, ¿verdad? Y que en los meses de abril, mayo y especialmente octubre, noviembre y hasta diciembre tenemos, ¿verdad?, la mayor cantidad de precipitaciones. El mes más seco sería en agosto, por ejemplo, según el gráfico. Siguiente. La velocidad del viento, ¿verdad? Que realmente raras veces llega a los 28 kilómetros por hora en la época de julio, agosto y septiembre especialmente, y luego se mantiene en una media de desde 12 a 15 o 16 kilómetros por hora. Siguiente. Luego la humedad, ¿verdad? Que nos muestra el gráfico que en estos 3 meses, que serían abril, mayo, junio y hasta julio, se podría decir que tenemos la mayor cantidad de humedad en el ambiente, y siendo enero el mes con menor humedad y mayo justamente el mes que estamos con mayor humedad. Siguiente. ¿Por qué? ¿De dónde viene la humedad, Sofía? ¿Por qué hay humedad alta? Y en el ambiente. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Por qué hay humedad alta en Paraguay si nosotros no tenemos costa en el mar? Por las precipitaciones. No solamente tenemos 43% del territorio nacional cubierto de agua. Ríos, arroyos, lagos, lagunas, esteros, tajamares, heredas, raudales, heredas. 43% del territorio está cubierto de agua. Después tenemos una incidencia de radiación solar bastante importante, y eso hace que evapore el agua y pase a conformar la humedad relativa. Además, digamos, los vientos que son del noreste normalmente no pueden atravesar, no pueden recorrer el territorio libremente, porque enseguida se encuentran con la cordillera de los Andes, y esa es una barrera natural que hace que una importante masa de aire quede en la zona. De cada lado de la cordillera
hay una importante masa de aire que queda, que no puede pasar. Entonces, normalmente, a medida que asciende eso, va perdiendo la humedad para poder pasar, ¿verdad? Y como consecuencia del enfriamiento que atraviesa. Más o menos, en pequeña escala se da algo más o menos similar en San Bernardino. San Bernardino es probablemente el agujero negro más caluroso del mundo. Hace mucho calor en San Bernardino. ¿Y por qué hace calor? Porque es una depresión. Por eso está el lago, que no es un lago, es un estero. No, es un estero, realmente. Bueno, entonces... Claro, está a un nivel muy bajo. Que están en las cotas bajas. Sí, no, y aparte que la evaporación por el efecto de la insolación es muy importante porque la masa de agua es relativamente playa. No es una masa, no es un lago, tiene 100 metros, 150 metros de profundidad, como son los lagos del sur de América, como son los lagos de Bariloche y algunos lagos de Chile, que son lagos profundos, como son normalmente los lagos. Y entonces, por eso ahí se produce mucha evaporación, aumenta la humedad, se calienta el aire y atrás tiene la cordillera de los Altos, que no le permite al aire circular. Entonces el aire húmedo y caliente queda estancado. Por eso que cuanto más te acercas al lago, más calor hace. Cuando te alejas del lago y te vas subiendo la pendiente, va disminuyendo el calor. Bueno, algo más o menos así es lo que pasa en Paraguay en general. El mes con la humedad relativa... Eso sucede a nivel general luego. Eso sucede a nivel general luego, profe. Sí, a nivel general. Y a nivel del lago también. El lago Poás yo no conozco. No sé cómo se comporta. Es un lugar bastante difícil para acceder. Así que no sabría cómo se comporta. Bueno, sigamos. Pasando más bien. Bueno, después tenemos nuestro análisis de sitio. Nuestro terreno se encuentra en Asunción, en la zona 13, ¿verdad? El distrito de Santa María de la Asunción, como para ubicarnos a gran escala. Siguiente. Esto es como un zoom, vamos a decir, de la ubicación para que se entienda. Estamos básicamente en el límite con Lambaré. Lo blanco de la primera imagen sería el Lambaré ya, ¿verdad? Y estamos en el barrio Itanramada, ¿verdad? Que tiene como una de sus avenidas más importantes a Perón y lo que sería la continuación de Cacique Lambaré. ¿Sí? Ahí podemos ver también el puntito rojo, que es otro zoom, y finalmente el cuadradito, el rectangulito, perdón, en naranja, que ese es nuestro terreno. Siguiente. Bueno, y ahí podemos ver cómo está el terreno con respecto al norte y al sur y al este y al oeste. Vos estás prácticamente en la costa del río. Sí, estamos... justamente después tenemos las cotas de niveles para mostrar a qué nivel... No es el nivel el asunto. El asunto es que con el río se produce un problema de cambio de dirección del viento.
como consecuencia, resulta de que buenas, Mayra Zorrilla anuncia que se quedó sin baterías. ¿Y dónde, che? Se quedó sin batería en el auto, se quedó sin batería en la vida, se quedó sin batería en su compu, en el teléfono, ¿dónde? ¿Cómo que se van a quedar sin batería? Bueno, te estaba explicando, cuando vos estás en la orilla, en la tierra cambia su temperatura más rápido que el agua. Entonces el agua tiende a conservar más tiempo su temperatura. Entonces, si vos estás en la orilla, durante el día, la tierra se va a calentar, digamos, más rápidamente que el agua. Al calentarse, la tierra va a subir el calor por radiación hacia arriba, ¿verdad? Y va a calentar, digamos, toda la zona. Pero esa subida del aire caliente va a dejar un hueco. Entonces en ese hueco se va a meter el aire más frío, que ¿de dónde viene? En este caso viene del agua. Entonces durante el día vas a tener una ventilación del agua a la tierra. Y durante la noche va a suceder lo contrario. Vas a tener el agua con mayor temperatura que la tierra, porque la tierra se enfría más rápidamente. Entonces la masa de aire húmedo y caliente que va a ascender es la que está sobre el agua. Entonces el aire que va a ocupar ese lugar va a ser el aire de la tierra. Va a tener una ventilación de la tierra al agua. Entonces va a tener que elegir cuál es la ventilación que vas a aprovechar, la diurna o la nocturna. ¿Y eso de qué va a depender? De qué tan caliente esté el aire durante el día. ¿Y eso de qué va a depender? De la zona por las cuales atraviesa el aire. ¿Se entiende, Sofía? No. ¿Eh? Sí, profe, súper, vamos a tener en cuenta para nuestro análisis. Puedes pasar nomás a mí. Sí. Hay mucha vegetación ahí. Sí, profe, eso justamente cuando recorrimos, porque recorrimos la zona bastante en auto realmente, pero después recién elegimos el terreno y lo que nos dimos cuenta es que muchísima vegetación, hay baldíos enormes, no sé si a la venta o algo por el estilo, pero muchísimo verde. Y todo es así, el contexto realmente es zona residencial y de los moteles que están hacia esa zona, ¿verdad? Pero otros programas así no hay, salvo las iglesias, que hay una iglesia mormón y así, ¿verdad? Budista incluso hay ahí al lado, no sé qué. Pero ese es básicamente el entorno, o sea, no, es un entorno muy tranquilo y con bastante verde, que la verdad que nos sorprendió a nosotras. Y tiene 640 metros cuadrados nuestro terreno, es bastante por encima de la media. Y también pudimos notar que tiene árboles presentes ya en el terreno, ¿verdad? Y creo que eso es súper importante para poder, a la hora de poder diseñar en base a esto. Y puedes pasar nomás. Y estas son las cotas de nivel, que básicamente ese es sería el mapa de la zona. Tenemos que nuestro terreno está en la cota 81. No sé si se ve ahí en la parte de las cotas. Señalarlo un poco, ¿verdad? Con tu mouse, perdón. Ahí donde dice 12. Está justamente encima de la cota 81. Y podemos ver en el gráfico de arriba que básicamente ya
está en una cota baja, por así decirlo, porque, bueno, evidente es que ya está el río Paraguay al costado. Y nuestro terreno tiene, realmente está muy aplanado, o sea, no hay accidentes topográficos y prácticamente toda esa parte de esa zona está así aplanada. Y eso creo que es lo último que tenemos, ¿verdad? No sé si hay más. Profe, y eso es lo que tenemos hasta ahora. Cuando terminemos la parte de lo teórico, queremos ya empezar a diseñar. Bueno, genial. Profe, ¿viste cuando nos presentamos? ¿Viste qué? ¿Qué viste, profe, la última parte? Sí, claro que he visto, estaba nomás preguntando una cosa acá, pero sí, claro que he visto. Métanle, continúen. Dale, profe, ¿y alguna recomendación que nos das No, para esta zona que es así cerca de... y no, acá se pueden hacer muchas cosas. Tienen un terreno amplio, tienen un terreno arbolado, quiere decir que el aire no es muy caliente, o sea, pueden hacer un planteamiento clásico, digamos. No hace falta llegar a ninguna cuestión forzada, ¿verdad? Sí. Pueden hacer un planteamiento clásico, aprovechar la ventilación natural, de alguna manera proteger, y en fin, esas cosas. Sí, porque la verdad que lo verde de la zona ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Quizás sea interesante que saquen temperaturas y comparen. Y nos falta todavía investigar eso. Sí, no, digo yo, medir las temperaturas. Medir la temperatura del asfalto, medir la temperatura del terreno, porque eso va a ser importante en el momento de proyectar. Darse cuenta realmente cuál es la situación. Es una situación en donde hay mucho calor en el ambiente o no. Y eso lo pueden medir fácilmente. Voy a averiguar un poco con un amigo que se dedica a toda la parte de electrónica, a ver si él tiene o puede conseguir estos aparatos que estoy diciendo, que no son... ¿Cómo se llama el aparato, profe? Se llama... El que yo había comprado era un aparato que te medía justamente la temperatura y la humedad. Pregunten por aparatos o medidores meteorológicos. A ver, antes tenían inclusive una pequeña central meteorológica, que era un juguete fantástico. Para jugar era una maravilla. Pero no sé si ahora siguen teniendo. Yo estoy hablando de 5 años atrás, por lo menos. Yo compré varias cosas. Pero vean, pregunten, yo voy a averiguar por mi lado también. Dale, profe. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. Bueno, si nadie más tiene algo, entonces dejamos acá y continuamos el próximo viernes. ¿Qué les parece? Profe, ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Que si nadie tiene nada para corregir ya ahora, entonces dejamos acá y continuamos el próximo viernes. No, profe, el próximo viernes es el parcial.
Ah, cierto. No importa. ¿Y qué El parcial, vamos a estudiar, profe? y el material, Cielo, ¿pudiste subir ese material último que te envié sobre diseño en clima? Sí, subí los dos Ah, PDFs. bueno, ahí tienen un material completísimo que serán unas 10, 15 páginas más o menos, no más que eso. Y ahí tienen todo lo que es ventilación, todo lo que es humedad, temperatura, todos los elementos que hacen, digamos, al confort térmico van a tener ahí. Explicado, desarrollado, con gráficos. O sea, si eso no entienden, entonces ya la cosa va a ser más complicada. Pero sí, seguro que van a entender, seguro. Es muy simple. Bueno, vamos a hacer entonces, les voy a dejar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner los temas y vamos a dar 24 horas para contestar las preguntas. Y nosotros vamos a usar la clase para corregir. ¿Estamos? Dale, profe. O sea, Dale, profe. sigan produciendo. No se queden por el parcial. El parcial es una cuestión para cumplir con un requisito nomás. No, acá ustedes están con el trabajo práctico, se están jugando la vida. Así que no le den tanta, no quiero decir que no se preparen, que no lean, que no, hagan todas esas cosas porque les sirve tanto para el parcial como para el trabajo práctico. O sea que no se queden dormidos tampoco. Pero no se atormenten con el parcial. Ustedes se atormentan con los exámenes y con los parciales. Eso es algo muy relativo porque ni siquiera mide el conocimiento. Mentira, eso que mide el conocimiento. Mentira, lo que mide es la memoria. ¿Qué tanta memoria uno tiene para recordar lo que leyó? Eso es lo que mide. Y eso poco o nada sirve, porque con el tiempo uno se olvida de las cosas. Así que, bueno, tengo un problema con mi computadora y voy a tratar de solucionarlo ahora. Bueno, chicos, nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana. Chao, profe. Nos vemos igualmente. Gracias igualmente. Chao, chao.